Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí su amigo Juan Carlos Martínez, técnico en aire acondicionado, calefacción y refrigeración, aquí a través de Carlos Ingenieros BAC, a través de YouTube y de nuestras diferentes redes sociales, en la cual pues ustedes también pueden compartir o visitar nuestros sitios de redes sociales. Y bueno, el día de hoy me voy a enfocar en hablarles acerca del multímetro. Uno de los videos que yo ya tengo en mi canal de YouTube es acerca del multímetro. Ya hice un video, pero en esta ocasión quiero hacer nuevamente este video respondiendo a un comentario que me dejaron en mi página de Facebook de Carlos Ingenieros BAC. Por ahí tengo el comentario, o mejor dicho, el mensaje en el cual pues me pedían un video de el uso del multímetro, sobre todo en el aire acondicionado. Vamos a comenzar con este video para todos ustedes. Comenzamos con la introducción. No hay pierde de cómo uno debe. Acabo de recibir este PC, de ustedes. Recuerden, si les gustó este video, denle like. Bueno, ya estamos aquí de regreso nuevamente haciendo este video donde vamos a estar hablando del uso del multímetro. Muchas personas me preguntan de marcas acerca de el multímetro para poder comprar. Realmente yo no tengo una marca favorita. Bueno, en realidad sí la tengo porque utilizo este tipo de multímetro con esta marca Fieldpiece. Me he acostumbrado tanto con este multímetro que quise comprar uno similar. Pero en realidad es que hay una gran variedad en el mercado donde usted puede pues elegir según la necesidad de cada persona y según también sea su comodidad y bueno, también el dinero que necesitamos tener pues cierta cantidad de dinero para poder comprar un multímetro. Yo recuerdo en la compañía donde yo estuve trabajando que un técnico de los instaladores que pues ponían los aires acondicionados utilizaba un multímetro muy barato. Creo que le costó como $35, donde solamente era un multímetro análogo que se pueden comprar en la Home Depot. Entonces inclusive pues esos también en algunos lugares también se puede comprar en la Home Depot. Y por eso yo pienso que cualquier multímetro te puede ayudar en hacer el trabajo según lo requieras. Esta persona pues era más instalador que técnico, entonces a él no, pienso yo que no le preocupaba mucho el tipo de multímetro. Yo en mi caso pues utilizo siempre uno de pinzas que tiene la pinza amperimétrica para medir el amperaje en nuestras máquinas de aire acondicionado. Yo este multímetro pues tengo alrededor de 2 años trabajando con él. Me gustó porque miren ustedes el tamaño, es muy cómodo, lo puedo llevar en una sola mano y fácilmente lo agarro. Hay unos multímetros que están muy gordos que no los puede uno ni siquiera agarrar. Hay otros que no tienen pinzas amperimétricas. Este a mí me resultó cómodo, por eso quise comprar dos. Ahorita lo tenemos en apagado. Tenemos aquí dos entradas para nuestros cables que van a detectar pues nuestro voltaje o nuestra resistencia o nuestros microfaradios. Entonces pues tenemos aquí pues las dos puntas. Por la mayoría de las veces los multímetros vienen ya diseñados con su color específico. Este que tienen, por ejemplo, este tiene el color rojo aquí, entonces es más fácil de poder poner el color rojo, el cable de color rojo, y el común, que es el de color negro. Bueno, simplemente se conectan ahí. Es muy sencillo y por lo regular pues utilizan este tipo de conexiones.
donde también ustedes pues cuando se les dañan uno los puede comprar inclusive en Home Depot para tener el reemplazo. Déjenme hablarle primero que nada de nuestra primera selección, que es la temperatura. Yo no uso mucho, mejor dicho casi nulo, esta selección de lectura en temperatura. Por lo regular no lo utilizo, pero cuando lo utilizo por ejemplo para detectar cuánta temperatura, si está enfriando un refrigerador. Pongo el sensor dentro del refrigerador y de esa manera yo puedo saber la temperatura que está adentro. Cuando cierro la puerta del refrigerador, lo selecciono aquí. Y déjenme decirle que para poder nosotros utilizar ese sensor de temperatura, tenemos que seleccionar aquí abajo donde están en medio de estos dos entradas para nuestros cables. Tenemos por aquí un selector donde nos dice si queremos utilizarlo para multímetro o para detectar la temperatura. Aquí tenemos una letra que nos dice temp, entonces solamente seleccionamos. Déjenme decirle que cuando seleccionamos este de temperatura, ustedes se van a dar cuenta que se cierran estos dos orificios. Miren, se cierran para que uno no pueda poner el cable, y bueno, los dos cables, y de esa manera solamente detecta nuestra temperatura en estas entradas de este multímetro. Esa es una de las cosas que tenemos en este multímetro. Entonces deseleccionamos esto, y bueno, para algunas personas que tal vez les vayan a ocupar este selector, pues bueno, simplemente lo seleccionan, le ponen su thermocoupling que tiene pues la entrada para este multímetro tipo K, y bueno, ya cuando lo ponen la punta que va a detectar la temperatura, y automáticamente nuestro multímetro va a detectar la temperatura que tiene en ese sensor. Entonces bueno, ya tenemos la temperatura en este multímetro. El NCV, significa Non-Contact Voltage. Por ejemplo, si tenemos voltaje en un cable, con esta punta que tiene este multímetro, lo acercamos a uno de los cables. Déjenme ver si con esto detecta. Miren, sí, lo acercamos a uno de los cables, detecta pues que tenemos cierto voltaje en este cable. Entonces non-contact voltage significa voltaje, lectura de voltaje sin contacto. Esto nada más te permite saber si tiene algún tipo de voltaje en nuestro cable. Así que pues bueno, ya tenemos por aquí esta selección. Yo lo utilizo la mayoría de las veces rápidamente en una máquina. Por ejemplo, cuando estoy checando las cajas eléctricas, abro mi caja de fusible y empiezo a chequear si tiene voltaje en los cables. Lo voy seleccionando de cable por cable y veo si en todos los cables tiene voltaje. Entonces es una manera rápida de saber si necesitamos voltaje en la máquina o si no llega voltaje a la caja eléctrica. Bueno, rápidamente nos dice. Tenemos en esta otra selección cuatro tipos de lecturas diferentes para esta selección. Tenemos por ejemplo microfaradios, que lo utilizamos para el capacitor. Lo tenemos también para nuestra resistencia. Lo tenemos también para saber si tenemos continuidad en un sistema. ¿Cómo es que podemos utilizarlo? Bueno, miren, simplemente vamos a empezar con el capacitor. Ya sabemos que tenemos que poner nuestro rojo en el rojo, el negro en el negro. Ahí tenemos la entrada. Y bueno, simplemente pues queremos saber si este capacitor tiene la carga necesaria para seguir trabajando o si ya no sirve. Entonces nos tiene que dar algún tipo de lectura. Si no nos da lectura, simplemente no sirve. Si nos da la lectura, por ejemplo, que aquí dice que es de 7.5 microfaradios, nos dice aquí que tiene que tener
de 5 a 6% aproximadamente de nuestra capacidad. Entonces podemos decir que podemos tener hasta 8 microfaradios o hasta 7 microfaradios. Entonces está entre 7 y 8 para saber que este capacitor pues sigue funcionando. Vamos a poner las dos puntas, simplemente pues agarramos en un lado, agarramos en el otro y pues vemos nuestra lectura y nos dice que tiene 7.6 microfaradios, así que lo que quiere decir que este capacitor sirve. Esa es una de las lecturas. Gracias a que este Fuel Piece tiene pues su sistema inteligente, no necesitamos cambiar el selector para seguir leyendo, por ejemplo, nuestra continuidad o nuestra resistencia de un componente, simplemente pues para saber si tenemos continuidad o si simplemente pues este ya no está sirviendo, pues simplemente ponemos una patita en uno de los terminales, la otra patita del cable del multímetro en la otra terminal y bueno, simplemente checamos. Miren, no está detectando o detecta más o menos continuidad y es por una razón. La razón es que este no está atornillado hasta el fondo. Miren, si ustedes se dan cuenta, a ver si se puede ver por ahí, no está hasta el fondo el tornillito y es por eso que no nos da la lectura que necesitamos. Pero si lo ponemos en la parte de abajo aquí y en la parte de abajo en el tornillo, simplemente volvemos a presionar y tenemos la continuidad. Muchas veces los cables, cuando estamos chequeando si tenemos continuidad, los tornillos simplemente no están topando hasta nuestro cable. Entonces ese es uno de los problemas que puede haber en cuanto a la continuidad en algún componente. Esa es una de las cosas que podemos testear. Ahora, para saber la resistencia, si nuestra resistencia o la bobina que tenemos aquí dentro de este contactor está funcionando adecuadamente, podemos chequear primeramente pues con nuestra continuidad. Tenemos continuidad, significa que no está abierto dentro de la bobina, y saber la resistencia, si todavía funciona esta bobina de este contactor. Pues aproximadamente en los contactores para el aire acondicionado está más o menos, tenemos entre 8 y 20 ohms de ohmiaje en esta bobina, entre 8 y 20. Mientras esté dentro de este límite, todo va a depender el tipo de contactor, va a depender también el voltaje, porque si el voltaje es de 120, obviamente pues es más los ohms que se requieren para nuestra bobina. Entonces vamos a ver cuánto es lo que tenemos en este contactor, en la bobina de aquí. Entre 8 y 20 está el límite de nuestra resistencia de nuestra bobina. Entonces tenemos ahí una lectura de 17.9, 18. Entonces quiere decir que la bobina está en buenas condiciones para seguir trabajando. Bueno, otra de las cosas que podemos nosotros chequear es, por ejemplo, la selección de el amperaje. Por ahí voy a poner unas fotos o un pequeño video donde yo hago el chequeo del amperaje. Ustedes van a poder ver que cuando acerco o pongo las pinzas amperimétrica, me da lectura en el multímetro, en la cual pues si yo leo, la máquina me da la información del amperaje total que tiene la máquina y también cuánto amperaje es para cada componente, ya sea el motor o el compresor. Entonces el AAC es amperímetro de corriente alterna. Entonces ya nomás nosotros usamos estas pinzas y tenemos la lectura. La otra selección es BAC. El BAC es para medir la corriente alterna. La corriente alterna, saber si tenemos, cuando ponemos nuestras dos puntas del multímetro. Entonces ya que tenemos seleccionada por ahí el voltaje de corriente alterna,
podemos chequear ya sea en las terminales de nuestras máquinas, o si queremos chequear algún cable, simplemente pues ponemos una de las puntas en el cable y ya empieza aquí a detectar un poco de corriente. Y obviamente también si ponemos nuestra segunda patita de este multímetro, nuestra punta, ya nos detecta que tenemos 125 voltios. Ese es un voltaje promedio. Ahora aquí tenemos otra selección, VDC, que es para medir la corriente también de la corriente de electricidad en corriente directa. La corriente directa por lo regular se utiliza en muchas de las máquinas. He utilizado sobre todo en las tarjetas electrónicas de Trane, es donde tiene su transformador y transforma esa corriente alterna en corriente directa. En muchas de las máquinas regulares, por ejemplo Goodman, en máquinas que no son tan modernas, pues se utiliza voltios de corriente alterna para detectar la salida de nuestro transformador, la corriente. Voltaje de corriente directa sobre todo se da en lugares donde utiliza corriente de batería. Vamos a decir, creo que por acá tengo una batería que también se utiliza este tipo de corriente directa en los carros, en las baterías de los carros, y pues obviamente también en este tipo de baterías o baterías AA, AAA. Y bueno, vamos a ver cuánto es el voltaje de corriente directa. Miren, aquí si quiero yo detectar la corriente eléctrica en modo alterno, no me da lectura, pero si nosotros seleccionamos a corriente directa, aquí sí me da la lectura de corriente directa. Entonces, ¿qué quiere decir la corriente directa? La corriente directa es que no tiene un sube y baja como la corriente alterna. Si han ido alguna vez a algún tipo de clase de electricidad, ustedes saben cómo están las lecturas. La corriente alterna se maneja por ondas. Eso es lo que tiene el voltaje de corriente alterna, que sube, baja. Y la corriente directa es cuando está totalmente la corriente. Por ejemplo, en las lecturas nos dan puros puntos y una raya. Significa corriente directa es que está derecho, que no tiene un juego del sube y baja como la corriente alterna. Entonces es una manera de explicación para las personas que tal vez no saben la diferencia entre voltaje de corriente alterna y corriente directa. Pero pues aquí les voy a dejar este pequeño video que les quería enseñar el uso de el multímetro en el aire acondicionado. Recuerden que si les gustó este video, suscríbanse a mi canal y también denle a la campanita para que reciban todos los videos cuando yo voy subiéndolos. Si les gustó, like; si no les gustó, dislike. Dejen su comentario y pues bueno, visítenme en mis redes sociales, Carlos Ingenieros BC, en Twitter, Facebook, Instagram y aquí a través de YouTube. Bye bye, hasta la próxima.